Buenas tardes, licenciado Villarreal. Mi nombre es Leonor Rocío Calizay Aguilar, del paralelo 2B4 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. El tema que voy a desarrollar es distribución unidimensional. En anterior video ya le había enviado lo que es la explicación acerca de la población, la muestra y eso. Ahora me voy a abocar estrictamente a lo que es la tabla de distribución de frecuencias. En estadística, el objetivo principal es extraer información que está contenida en un grupo de observaciones que obtenemos mediante encuestas y cuestionarios. Y la tabla de distribución de frecuencias es una herramienta esencial que nos ayuda a sistematizar los datos estadísticos obtenidos de la muestra de una población. Así que antes de empezar a usar esta herramienta, tenemos que entender o conocer algunos elementos que se usa en esta tabla. Primeramente vamos a mencionar a X sub I, que es igual, que es la marca de clase. F sub I, que es la frecuencia absoluta y que tiene dos propiedades importantes. Bueno, antes que nada es simplemente el número de veces que se repite una observación. Ya. Ahora, también tenemos dos propiedades que nos dice que las frecuencias absolutas siempre son menores al tamaño de la muestra. También que la sumatoria de las frecuencias absolutas siempre es igual al tamaño de la muestra. Tenemos la F sub I mayúscula, que simplemente es la misma frecuencia absoluta acumulada. Ya. También vamos a usar esta que es H sub I, que es la frecuencia relativa, que este es el resultado de dividir una frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. También vamos a usar H sub I, que es igual, ¿no? Como en el anterior caso, simplemente son las frecuencias relativas acumuladas. HI acumulada. Ya. También hemos hablado bastante de tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra es N. Ya. Ahora, acá en las frecuencias relativas también tenemos dos propiedades importantes, que son una frecuencia relativa siempre va a ser menor a cero. Y también que la sumatoria de las frecuencias, de las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Bien, conociendo estos importantes elementos que se usan en una tabla de distribución de frecuencias, vamos a empezar a realizar con un ejemplo una tabla de distribución de frecuencias
pero vamos a hacer simplemente con un ejemplo de, con una serie simple. Acá tenemos unos datos. 1, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, sí. 3, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, ya. Estos son datos que hemos obtenido en una encuesta a familias sobre cuántos televisores tienen en casa. Entonces, antes que nada definimos el tamaño de la muestra y eso se hace contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 datos, entonces ese es el tamaño de nuestra muestra. Ahora, hacemos la tabla de frecuencias que va a llevar en la primera columna la marca de clase, que generalmente se lo anota en forma ordenada para facilitar el trabajo. Empezamos con 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, en la segunda columna van las frecuencias absolutas, que simplemente son el número de veces que se repite esa observación. Entonces, el 0, contamos 1, 2, 3. Tenemos 3. El 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tenemos el 2, 1, 2, 3, 4. 4. El 3, 1, 2. Y finalmente el 4, que solamente tenemos 1. Ahora, la frecuencia acumulada simplemente es la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se repite y esto es lo que se hace. F1 es igual a F1. Ahora, F2 es igual a F1 más F minúscula 2. Entonces, viendo esta fórmula, es este dato F2 es igual a F1, que es 3, más F2, que es 6. Entonces, aquí nos queda 9. Para la otra observación, igual. F3 es igual a F2 más... Se hace lo mismo en todo. Entonces, 9 más 4, 13. 13 más 2, 15. 15 más 1, 16. Ahora, aquí nos hemos olvidado, viendo la propiedad, ¿no? Aplicando la propiedad en las frecuencias absolutas, la sumatoria tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Entonces tenemos 3 más 6, 9, más 4, 13, más 2, 15, más 1, 16. Entonces esto es igual a N16. Ahora, generalmente en las frecuencias absolutas, siempre el último es igual al tamaño de la muestra. Ahora tenemos las frecuencias relativas, que simplemente es el resultado del cociente de la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Entonces, aquí para la H sub I tendríamos que, para el dato 1, 3 dividido entre 16. Realizamos. 3 dividido entre 16 es igual a 0,1875. Igual, la 2 es igual. 6 dividido entre 16. 6 dividido entre 16, que es igual a 0,375.
el tercer dato, que es igual a 4 dividido entre 16, que es 0,25. Y el cuarto, que es 2 dividido entre 16, que nos da 0,125. Y el último, que es 4 dividido, 1 dividido entre 16, que es igual a 0,0625. Aquí también aplicamos la fórmula, una de las propiedades de las frecuencias relativas, que nos dice que la sumatoria de las frecuencias relativas es igual a 1. Entonces, sumando estos datos nos tiene que dar 1. Entonces, sumamos. Más. Y efectivamente nos da 1. Entonces, nuestra tabla de distribución hasta ahí está bien hecha. Ahora vamos a las frecuencias relativas acumuladas, que ya dijimos que es simplemente la acumulación de las frecuencias relativas. Entonces, el primer dato siempre se copia el mismo. El segundo dato ya es como en la anterior columna, H2 es igual a a H1 mayúscula más H2 minúscula. Entonces, esto va a ser igual directamente H1, que es esta, 0,1875 más 0,375, que nos sale 0,5625. Ahora, esta más 0,25, que nos sale 0,8125. Esta más 0 más más 0,25 igual a 0,9375. Y ahora por último esta más 0,0625. Y aquí el último dato nos tiene que salir 1. Y así nos sale. Efectivamente está bien nuestra tabla. Ahora, para hacer la interpretación, simplemente lo multiplicamos por el 100 para sacar un porcentaje. Por ejemplo, queremos interpretar la frecuencia relativa 4, ¿ya? La 4, que nos dice que 125. Entonces, eso simplemente lo multiplicamos por 0,125 por 100 para sacar el porcentaje. Nos dice que 12,5%. Entonces, para hacer la interpretación, decimos, como esta era son datos acerca de cuántos televisores tienen las familias en su hogar, entonces interpretamos según eso. El 12,5% de las familias tienen 2 televisores en casa. Así es como se interpreta. Entonces, ahí quedamos con eso. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que es para una tabla de distribución. Hemos hecho ahorita la tabla de distribución en una serie simple. Ahora vamos a hacer para una serie agrupada. Serie agrupada, que tiene los mismos elementos de la anterior, pero simplemente hay que hay una pequeña diferencia que ahorita le vamos a ver.
Ahora vamos a hacer con un ejemplo acerca de la edad de un grupo de amigos. La edad acerca de un grupo de amigos que viene dado así, los datos. 22, 19, 16, 13. Ay, no me va a alcanzar. 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15 y 16. Ojo. 15, 16, 20, 13, 15, 18, 15, 13, 18, 15. Ya. Ahora, ya hemos definido los anteriores elementos que se necesitan para una tabla de distribución de serie simple. Ahora esta es una serie agrupada, entonces necesitamos, ya van a haber más columnas. En la primera, que va a ser en la primera columna va a ser las clases. Aquí va a venir la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En las clases, bueno, antes vamos a necesitar aquí definir que necesitamos antes que nada hallar el rango. El rango, que es simplemente una resta entre el valor máximo menos el valor mínimo. Como aquí vemos, este es el máximo valor y este es el mínimo. Entonces hacemos eso. El rango es igual a x sub i max menos x sub i mínimo. Entonces tenemos que es 20 menos 13. 20 menos 13. Entonces, perdón, es 22. Ya, 22 menos 13. Entonces tenemos el resultado de 22 menos 13, que nos da 9. Ese es nuestro rango, que nos va a servir ahorita. Luego sacamos lo que es el número de intervalos, que es importante porque nos va a definir cuántas filas va a tener nuestra tabla. Y el número de intervalos es igual a... Esta viene definida por una regla que es la regla de Sturges, que nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Ya. Entonces, realizando eso, vemos directamente en la calculadora el logaritmo de 20 es igual a por 3.322 igual, más 1 nos sale 5 intervalos que tendría que tener nuestra tabla de distribución. Esta generalmente tiene que ser igual a 7, o bueno, a un número impar, siempre a un número impar. Y si es número par, redondear al número par próximo o así. Entonces nos sale 5. Nuestra tabla va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, bien, ya hemos encontrado esos datos. Necesitamos saber el espacio entre
intervalo, entre cada intervalo. Entonces, para eso necesitamos la fórmula de la amplitud, que viene dado por C, significa amplitud, que es igual al rango sobre el número de intervalos. Y así tenemos que esto es igual a 9 sobre 5. Realizamos la operación. 9 dividido entre 5, que sale 1.8. 1.8. Ahora podemos tomar el dato como 1.8, pero para facilitarnos el trabajo podemos redondearlo a 2. Así se nos hace más fácil el trabajo de la tabla. Entonces lo redondeamos a 2. 2. Entonces, esto quiere decir que entre cada intervalo va a haber un número, 2 de diferencia. El primer intervalo siempre va a ser el número mínimo, que es 13. Entonces, x max es igual, el x máximo se saca sumando el x, la marca de clase mínima, más la amplitud. Entonces tenemos que 13 más 2 sería 15. Para la siguiente tomamos este mismo valor. 15 va a ir de 13 a 15. Ahora 15 más 2, 7, 17. Bien, este vuelve acá. 17 más 2, 19. 19 más 2. 19. Bien, 19 más 2, 21. Y 21 más 2, 23. Listo. Ahí trabajamos nuestra tabla, que en el primer valor va a tener, ahora cambia aquí la cosa. Para sacar la marca de clase en una serie agrupada, se saca un promedio entre la marca, entre el valor máximo del intervalo, ¿no? Este es igual, x sub i va a ser igual a x max más x mínimo sobre 2. Esta es nuestra fórmula que vamos a usar para sacar la marca de clase. Entonces, hacemos 13 más 15 dividido entre 2. Sale 14 acá. 14. Ahora, 15 más 17 dividido entre 2. 16. Aquí 18. Al siguiente 18. 14, 16, 18. 19 más 21 dividido entre 2. 20. 21 más 23 dividido entre 2. 22. Ya. Ahora, en las frecuencias absolutas, como ya dijimos, este ahorita todavía no tiene no es tan relevante ahorita en este momento. ¿Por qué? Nos va a servir luego para sacar la media, la mediana. Ahora no es tan urgente, pero sí luego va a tener su importancia. Ahora, para sacar la frecuencia absoluta, simplemente vemos, ¿no?, entre cada intervalo cuántas veces se repite el valor. Entre 13 y 15, pero antes, aquí no voy a tomar el 15, porque este es un intervalo cerrado, pero este es abierto. Este es cerrado y este es abierto. Cerrado
abierto. Entonces acá no tomo el 15 porque voy a tomar en la siguiente fila. De 13 a 14, ¿cuántos hay? A ver, aquí hay 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 datos. Ahora sí tomo aquí el 15, pero tampoco tomo el 17, tomo 16. De 15 a 16, ¿cuánto hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9. Ahora tomo, aquí sí tomo recién el 17. De 17 a 18, ¿cuánto hay? Hay 1, 2, 3. 3. Y de 19 a 21, ¿cuánto hay? Hay 1, 1. A 21. 2, 3. A 20 tendría que tomar acá. 3. 1, 2, 3. Simplemente 3. Ahora, de 21 a 23, solamente tengo 1, que es esa. Listo. Aquí tenemos que comprobar si nuestros datos están correctos. ¿Con qué? Con la propiedad que tienen las frecuencias absolutas, que nos dice que la sumatoria es igual a el tamaño de la muestra. Antes sacamos el tamaño de la muestra, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. N es igual a 20. El tamaño de la muestra es igual a 20. Entonces aquí nos tiene que salir 20. Entonces sumamos 4 más 9, 13, más 13, 16, más 3, 19, más 1, 20. Eso demuestra que nuestra tabla está bien elaborada. Ahora las frecuencias absolutas acumuladas simplemente son acumuladas de las frecuencias absolutas. El primero se copia, el segundo es más como ya hicimos la fórmula, F2 es igual a F1 mayúsculas más F minúscula 2. Entonces, 4 más 9, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Generalmente en la frecuencia absoluta acumulada, el último valor nos tiene que dar igual al tamaño de la muestra. Bien, ahora seguimos con la frecuencia relativa, que ya dijimos que es simplemente la frecuencia absoluta dividido entre n, el cociente de las frecuencias absolutas sobre n. Hacemos esa operación, 4 dividido entre 20, que nos da 0,2. 9 dividido entre 20, que nos da 0,45. Ahora, 3 dividido entre 20, que nos sale 0,15. 3 dividido entre 20, que es igual a 0,15. Y el último, 1 dividido entre 20, que es igual a 0,05. Ahora realizamos, aquí también comprobamos con lo que nos dice que la propiedad de las frecuencias relativas. La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que salirnos 1. Entonces sumamos 0,2 más 0,45 más 0,15 más 0,15 más 0,05. Y nos sale 1. Entonces nuestra tabla está bien elaborada. Ahora las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas, simplemente son la sumatoria, la acumulación de las frecuencias relativas. El primer dato se copia, el segundo se suma, H mayúscula 1 más H minúscula 2, que nos sale 2 más 0,45, 0,65.
esta más esta, 0,8. Esta más esta, 0,95. Y nos sale 1. La última tiene que salirnos 1, con lo que demuestra que nuestra tabla de distribución de frecuencias para una serie agrupada está bien elaborada. Ahora, para realizar para analizar, ¿no?, la tabla, podemos tomar cualquier punto. Por ejemplo, acá tomamos el 3. Simplemente se lo multiplica por 100 para sacar el porcentaje. 0.15 por 100, que nos da 15. Entonces, 15%. Ahora, en la 3 dijimos, ¿no? ¿Qué nos dice este dato? Que hablamos ahora de edades de un grupo de amigos. ¿Qué nos dice? Que el 15% de este grupo de amigos tienen entre 17 y 19 años. Esa es la interpretación de nuestra tabla. Tomamos este dato, multiplicamos por 100. Nos sale 20. Entonces, el 20% de este grupo de amigos tiene una edad entre 13 y 15 años. Entonces, esa es la interpretación de una tabla de distribución de frecuencias. Este es el modo que se realiza y, bueno, por tanto, queda terminada esta exposición. Muchas gracias y hasta la siguiente.